Hoy abordaremos una de las preguntas más intrigantes de la Biblia. ¿De dónde provino la esposa de Caín? Según el relato bíblico, Caín fue el primogénito de Adán y Eva, y tras cometer el primer homicidio al asesinar a su hermano Abel, se exilió y formó una familia. Pero, si Adán y Eva fueron los primeros humanos, ¿con quién se casó Caín? Esta interrogante ha generado debates teológicos y curiosidad a lo largo de los siglos. El dilema radica en comprender cómo se llevó a cabo la expansión de la humanidad a partir de una única pareja original. La Biblia menciona explícitamente a 3 hijos de Adán y Eva: Caín, Abel y Set. Sin embargo, en Génesis 5:4 se indica que Adán vivió 200 años más y tuvo otros hijos e hijas. Aunque no se proporcionan nombres ni detalles específicos sobre estos descendientes adicionales, esta referencia sugiere que la familia de Adán y Eva fue numerosa, dado que la esperanza de vida de los primeros humanos, según la Biblia, superaba los 900 años. Es plausible que tuvieran múltiples hijos e hijas a lo largo de sus vidas. Este contexto lleva a la conclusión de que, en las primeras generaciones, era común que los hijos de Adán y Eva se casaran entre sí para asegurar la continuidad de la especie. Por lo tanto, la esposa de Caín habría sido una de sus hermanas o una sobrina, es decir, una descendiente directa de Adán y Eva. Es importante destacar que la Biblia no proporciona información detallada sobre la identidad de la esposa de Caín, ni sobre las hijas de Adán y Eva. Las Escrituras se centran principalmente en las figuras clave que desempeñan roles significativos en la narrativa de la redención y la relación entre Dios y la humanidad. Esta omisión de detalles específicos ha llevado a diversas interpretaciones y debates a lo largo de la historia. Algunos estudiosos sugieren que la falta de información se debe a que, en la cultura y época en que se escribieron estos textos, las genealogías y relatos se enfocaban predominantemente en los descendientes masculinos que desempeñaban roles centrales en la narrativa bíblica. Por lo tanto, aunque la Biblia menciona que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, no se profundiza en sus identidades ni en sus historias. El libro del Génesis, en su capítulo 4, presenta a Caín y Abel como los primeros hijos de Adán y Eva. Caín, el primogénito, se dedicaba a labrar la tierra, mientras que Abel era pastor de ovejas. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín presentó frutos de la tierra, y Abel ofreció lo mejor de su rebaño. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, lo que provocó en este una profunda ira y desánimo. A pesar de que Dios le advirtió sobre el peligro del pecado y la necesidad de dominarlo, Caín llevó a su hermano al campo y lo asesinó. Cuando Dios le preguntó por Abel, Caín respondió: «No sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano?». Como consecuencia, Dios lo maldijo y lo condenó a ser errante y fugitivo en la tierra. El asesinato de Abel por parte de Caín es considerado el primer homicidio en la historia humana. Este acto de violencia fratricida tuvo consecuencias severas. Dios le dijo a Caín que la sangre de su hermano clamaba desde la tierra, y lo maldijo, declarando que la tierra no le daría más su fuerza, y que sería un vagabundo en el mundo. Caín expresó su temor de ser asesinado por otros debido a su condición, pero Dios le aseguró que cualquiera que lo matara sufriría una venganza 7 veces mayor. Para protegerlo, Dios puso una señal en Caín, garantizando que no sería asesinado por quienes lo encontraran. La señal de Caín ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Aunque la naturaleza exacta de esta señal no se detalla en el texto bíblico, su propósito era claro: proteger a Caín de ser asesinado por otros. Esta acción divina muestra una combinación de justicia y misericordia. Aunque Caín fue castigado por su pecado, también fue objeto de la protección de Dios, permitiéndole continuar con su vida y cumplir su destino. Tras su castigo, Caín se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí conoció a su esposa, quien concibió y dio a luz a Enoc. Caín fundó una ciudad, a la que nombró Enoc en honor a su hijo. La genealogía de Caín incluye a varios descendientes notables. Enoc, hijo de Caín, en honor del cual se fundó la primera ciudad mencionada en la Biblia. Irad, hijo de Enoc. Mehujael, hijo de Irad. Metusael, hijo de Mehujael. Lamec, hijo de Metusael, conocido por haber tomado 2 esposas, Ada y Zila, y por ser el padre de hijos que hicieron contribuciones significativas a la civilización humana. Esta línea genealógica destaca por sus aportes al desarrollo de la civilización, incluyendo avances en la cría de ganado, la música y la metalurgia. Sin embargo, también se caracteriza por la violencia, como se evidencia en el canto de Lamec, donde se jacta de haber matado a un hombre por herirlo.
La identidad de la esposa de Caín ha sido motivo de debate teológico a lo largo de los siglos. Dado que la Biblia menciona explícitamente solo a unos pocos descendientes de Adán y Eva, la respuesta más aceptada es que su esposa fue una de sus hermanas o una sobrina. En la sociedad primitiva estas uniones habrían sido necesarias para la propagación de la humanidad, ya que según el relato bíblico, toda la humanidad descendía de una única pareja original. Sin embargo, han surgido otras interpretaciones basadas en fuentes apócrifas y en la simbología del texto bíblico. Como posibles teorías están que su esposa fuera su hermana o sobrina. La Biblia menciona en Génesis 5:4 que Adán tuvo hijos e hijas. Esto lleva a la interpretación de que Caín se casó con una de sus hermanas o sobrinas. En las primeras generaciones humanas, tales uniones habrían sido necesarias para la propagación de la especie. Es importante señalar que, en los inicios de la humanidad, según el relato bíblico, no existía una prohibición divina explícita contra el matrimonio entre hermanos. Las leyes que regulaban las uniones familiares y las prohibiciones de incesto se establecieron mucho tiempo después, en la época de Moisés, como se detalla en el libro de Levítico. Por lo tanto, en el contexto de las primeras generaciones humanas, tales uniones no solo eran necesarias, sino también moralmente aceptables para asegurar la supervivencia y expansión de la humanidad. Tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino, dos de los más influyentes teólogos de la tradición cristiana, abordaron este tema en sus escritos. Ellos argumentaron que, en los comienzos de la humanidad, Dios permitió las uniones entre hermanos y familiares cercanos para garantizar la proliferación de la especie humana. San Agustín, en su obra La ciudad de Dios, señala que las uniones entre parientes cercanos eran necesarias y moralmente aceptables en ese contexto inicial. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, también afirma que dado que toda la humanidad descendía de una sola pareja, era natural y necesario que los primeros humanos se casaran entre sí. Además de que la teoría de que la esposa de Caín fue una de sus hermanas, existe la posibilidad de que su cónyuge fuera una sobrina, es decir, una hija de Set, u otro de los descendientes de Adán y Eva. Set, mencionado en Génesis 104:25, nació después de la muerte de Abel, y se le considera el antepasado de la línea que llevó a Noé. Dado que Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, Génesis 5:4, es plausible que Caín se haya casado con una de sus sobrinas, lo que habría sido necesario para la propagación de la humanidad en sus primeras etapas. Ahora, algunas interpretaciones apócrifas y teorías extrabíblicas sugieren la posibilidad de que existieran otras razas o grupos humanos fuera del Edén. Estas teorías proponen que, además de la descendencia directa de Adán y Eva, podrían haber existido otras poblaciones humanas con las cuales Caín pudo haberse relacionado. Sin embargo, es importante destacar que estas ideas no cuentan con respaldo en el canon bíblico oficial y son consideradas especulativas dentro de la tradición judeocristiana. Otra interpretación sugiere que la figura de la esposa de Caín podría tener un significado simbólico, representando la expansión y desarrollo de la civilización humana. En este contexto, el matrimonio de Caín y la fundación de una ciudad, Génesis 4:17, simbolizarían el inicio de la vida urbana y la organización social. Esta perspectiva se alinea con interpretaciones alegóricas de las Escrituras, donde ciertos personajes y eventos representan conceptos más amplios relacionados con la condición humana y su progreso. Aunque la Biblia no ofrece detalles sobre las hijas de Adán y Eva, la tradición judía y algunos textos extrabíblicos aportan información adicional. Por ejemplo, el Libro de los Jubileos, un antiguo texto judío, menciona a dos hijas de Adán y Eva, Cawan, quien se dice que se casó con Caín, y Azura, quien se casó con Set. Estas referencias sugieren que, según ciertas tradiciones, Caín y Set tomaron por esposas a sus propias hermanas, lo que habría sido necesario para la propagación de la humanidad en sus primeras etapas. Es importante señalar que estos nombres y relatos no forman parte del canon bíblico oficial y provienen de tradiciones orales y textos apócrifos que complementan la narrativa bíblica tradicional. En las culturas antiguas del Cercano Oriente, incluidas las tradiciones hebreas, las genealogías se centraban predominantemente en las líneas masculinas. Esta práctica reflejaba una estructura social patriarcal donde la herencia, la sucesión y la identidad tribal se transmitían a través de los varones. Aunque las mujeres desempeñaban roles cruciales en la sociedad, sus nombres rara vez aparecían en los registros genealógicos. Esta omisión no implica una falta de importancia de las mujeres, sino más bien una convención cultural de la época. Sin embargo, es notable que en algunas genealogías bíblicas, como la de Mateo,
se mencionan mujeres específicas, lo que indica su relevancia en ciertos contextos. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre las hijas de Adán y Eva, es lógico suponer que desempeñaron roles fundamentales en la expansión de la humanidad. Dado que, según el relato bíblico, toda la humanidad desciende de esta primera pareja, sus hijas habrían sido esenciales para la procreación y la formación de las primeras comunidades humanas. Estas mujeres, aunque no nombradas, serían las madres de las siguientes generaciones, contribuyendo significativamente al desarrollo y diversificación de la población humana. Tras el asesinato de Abel por parte de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Eva declaró que Dios le había concedido otro descendiente en lugar de Abel. Set se convirtió en el antepasado de una línea de descendencia que, según la tradición bíblica, llevó eventualmente a Abraham y en última instancia a Jesucristo. Esta línea genealógica es considerada la línea piadosa y se destaca por su fidelidad a Dios. La designación de Set como el continuador de esta línea subraya la providencia divina en la preservación y dirección de la historia de la salvación. La Iglesia Católica no ha definido una enseñanza oficial respecto a la identidad de la esposa de Caín o sobre las hijas de Adán y Eva. Estas cuestiones se consideran detalles secundarios dentro de la narrativa bíblica y no afectan los fundamentos de la fe. Por lo tanto, la Iglesia permite diversas interpretaciones en estos aspectos, siempre que se mantenga la coherencia con las doctrinas centrales. La doctrina católica afirma que toda la humanidad desciende de una pareja original, Adán y Eva, una creencia conocida como monogenismo. Esta enseñanza se basa en la narrativa bíblica, sido sostenida por la tradición de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica establece que Adán y Eva transmitieron a su descendencia la naturaleza humana herida por su primer pecado, subrayando la creencia en un origen humano común. En la encíclica Humani Generis de 1950, el Papa Pío XII abordó la teoría del poligenismo, que propone que la humanidad desciende de múltiples ancestros originales. El Papa expresó que, de ninguna manera es evidente cómo el poligenismo podría reconciliarse con la doctrina del pecado original, que sostiene que este pecado se transmitió a toda la humanidad a través de un solo ancestro. Por lo tanto, la Iglesia mantiene la enseñanza del monogenismo, afirmando que todos los seres humanos comparten un origen común en Adán y Eva. Aunque la Iglesia sostiene el monogenismo, no proporciona detalles específicos sobre cómo se desarrolló la primera descendencia humana. La falta de información detallada en las Escrituras sobre la esposa de Caín y las hijas de Adán y Eva ha llevado a diversas interpretaciones y teorías a lo largo de la historia. La Iglesia permite la exploración y el debate en estos temas, siempre que las conclusiones sean coherentes con las doctrinas fundamentales de la fe. Las primeras narrativas bíblicas subrayan la centralidad de la familia en el plan divino. A través de Adán y Eva, se establece la institución familiar como el núcleo fundamental para la procreación y la educación en la fe. Aunque la Biblia no proporciona detalles exhaustivos sobre cada miembro de la primera familia, esto resalta que lo esencial es la comprensión de la humanidad como una gran familia unida por un origen común y destinada a vivir en comunión bajo la providencia de Dios. La historia de Caín y Abel ilustra las consecuencias del pecado original en las relaciones humanas. El fratricidio cometido por Caín es una manifestación temprana de cómo el pecado distorsiona la fraternidad y la armonía que Dios intentó para la humanidad. Sin embargo, incluso en medio del pecado, la narrativa bíblica muestra la misericordia de Dios, quien protege a Caín con una señal para evitar que sea asesinado. Esta dualidad de justicia y misericordia prefigura la redención ofrecida a través de Jesucristo, quien viene a restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. La identidad específica de la esposa de Caín no es detallada en las Escrituras, lo que sugiere que no es esencial para la comprensión del mensaje teológico central. Lo fundamental es reconocer que toda la humanidad comparte un origen común y está llamada a vivir según los designios de Dios. Esta historia resalta la importancia de la familia en el plan de Dios y las consecuencias del pecado en las relaciones humanas. Más allá de la identidad de la esposa de Caín, lo relevante es la enseñanza moral y espiritual que nos deja este relato. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es importante conocer este detalle o es más valioso reflexionar sobre su mensaje?